Vamos a continuar con la clase, con lo que hemos estado viendo. A ver si nos da tiempo a terminar el día de hoy esto, y si no, pues el día de mañana y avanzamos ya con otras biologías. Solo permítame un momentito. Muy bien, vamos a ver, Kevin Chamarlé, ¿estás por ahí? Kevin, una pregunta. Buenos días. ¿Cuáles son las funciones de los azúcares en los seres vivos? La función de los azúcares en los seres vivos es la producción de según y entre otras ayudar en varios aparatos del sistema para hacer diversas funciones, aparte de pues, la obtención de energía. Es lo que hablamos en la clase. Vamos a ver, Marlene Janet Boror, ¿estás por ahí? Estás ingresando ahorita. Marlene. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Vamos, el compañero dice que las funciones de las azúcares son, una es la función energética, y habló de otras funciones. ¿Cuáles podrían ser esas otras funciones dentro de los seres vivos? Funciones que tienen los azúcares. Los azúcares. Ajá. ¿Qué otras funciones tienen? Pues también pienso que proporcionan energía para los diferentes órganos que tenemos. Sí, pero esa es una energía nada más, pero hay otras funciones. Solo pregunta antes de avanzar. Me está diciendo Jonathan que se oye entrecortado. ¿Es así? ¿O es solo Jonathan el que lo escucha así? Creo que son los ser porque al menos en mi aspecto. Yo Sí, sí lo gracias escucho bien. también. Eileen Abaj dice que también tiene problemas. Bueno, sí, también Jorge Rodríguez. Sí, dime quién levantó la mano. Muy rápido. Y también sirven para diferentes órganos como el cerebro. Sí, pero digamos que está bien, gracias. Si sirven para todo, pero pienso pues para todos los órganos, están sirviendo los azúcares. Se oye entrecortado. Deme un momentito a ver si puedo cambiar si es que no sé si soy yo, porque otros sí lo escuchan bien. Bueno, voy a ver si cambio el router. Dame un momentito. Solo esperen un ratito. Voy a tratar de cambiar router. Bueno, tal vez es hora. Vamos a cambiar el router. Hay uno que está. Sí, con esto cambia. Muy bien. Entonces, dijimos que los azúcares forman parte de la energía, sirven para muchas partes del cuerpo, etcétera, pero en sí todavía no hemos respondido a las preguntas. ¿Qué otras funciones tienen los azúcares? ¿Qué otras funciones? No sé si lo van a ver mi presentación. Dime, Henry. Crean proteínas. Crean proteínas. Ingeniero, no sé si estoy mal, pero los azúcares también sirven para el metabolismo, ¿no? Sí, definitivamente. Son construidas por el metabolismo y destruidas por el metabolismo. La forma cuando hablamos de energía es porque el azúcar en sí mismo no podría generar energía, te necesita pasar por un proceso metabólico para poder ser destruido y convertido por ejemplo, en ATP, que es lo que ya hemos hablado. Bueno, sí, sí pueden servir para producir proteínas y todo porque van hacia otras cadenas metabólicas. Porque la energía que se produce a partir de ellas sirve para producir todas estas cosas. Pero en esencia, por sí mismas, las azúcares tienen tres funciones. Uno es obviamente la energía, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Una función de energía, perdonen por la letra, pero estoy usando el mouse. ¿Verdad? Uno es energía, que ya todo el mundo rápidamente lo asocia.
Incluso recordamos a los azúcares cuando estamos en dietas, a los azúcares o los famosos carbohidratos. ¿Verdad? Que es lo mismo cuando hablan de una dieta cara. Hay tantas cosas ahorita de moda ahora, pero las dietas bajas en carbo son carbohidratos, azúcares, es lo mismo. Los azúcares tienen varios apodos, ¿verdad? Azúcares, glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono. Hay otras formas de llamarlo. La otra función que tiene es otra estructura. Estructura. Disculpen la letra, pero es por el mouse. Ok. La estructura. Y la tercera es el reconocimiento bioquímico. Estilo, solo un puntito. El conocimiento lo se pone aquí para que ustedes sepan, solo para no escribir más porque como cuesta. Reconocimiento bioquímico. O sea, esas son las tres funciones que tienen los azúcares. Así, Kevin. Una pregunta acerca de las diapositivas. No me las puedo encontrar en claro. Me preguntaba. Es que como estaba revisando. Pero... no las he puesto. Ya las subí en el laboratorio. Ya empecé a subir. Las voy a subir esta semana. Las que queda terminar esto. Al terminar ya se los subo. No tengan pena. No tienen que escribir nada. Pero sí esto. De todos modos en las diapositivas está esto otra vez. Pero eso los sumo aquí. Son tres funciones esenciales. ¿Verdad? Energía, que ya ustedes ya lo hablaron, ¿no? Es energía, es una energía química que pasa por un sistema, pasa dentro de la célula, la mitocondria, en la mitocondria pasa por un proceso que se llama respiración celular, se libera CO2, vapor de agua y se convierte todo eso en un tipo de molécula altamente adenosintrifosfato. Este adenosintrifosfato es el que ayuda y sirve para otras cadenas metabólicas para que funcione el cuerpo. El otro es de la estructura. Quizá para entenderlo mejor y ponerlo claramente, la estructura está presente, por ejemplo, en muchas cosas. Voy a dejar esto aquí. ¿Verdad? Tengo una cosa para ponerle aquí anotaciones. ¿Verdad? Esto es un marquito hecho de madera. Aquí. ¿Verdad? Esto también el corcho. Ambos, tanto el corcho como la madera, contienen celulosa y otros compuestos químicos. En el caso de la madera, pues es celulosa y lignina, y eso hace que se vuelva altamente muy dura para la madera. Y en el caso del corcho, pues es también otra molécula, ¿verdad? Y va a contener, por ejemplo, otros compuestos químicos que la convierten en la estructura como el corcho. ¿No? Es esencialmente la celulosa la que da la estructura de las paredes celulares, de las células vegetales. Y luego el reconocimiento bioquímico es que cuando estas azúcares se fusionan, por ejemplo, con proteínas, llamadas glucoproteínas, estas sirven para reconocimiento bioquímico. Están en la membrana celular y en la pared celular vegetal. Y pues ayudan son como las antenitas de vinil del chavo del chapulín, ¿verdad? Que detectan señales y compuestos químicos que están en el ambiente en general. Entonces, estas son otras funciones que tienen entonces los azúcares en los seres vivos en general, ¿verdad? Y en las plantas en específico, creo que estamos hablando. Entonces, bioquímicamente los hidratos de carbono contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Las proporciones de este carbono, hidrógeno y oxígeno son las que van a darle la naturaleza química a esto. Porque hay otras moléculas, por ejemplo las grasas, que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno también.
pero las proporciones son las que cambian aquí. Me refiero a qué tanto carbono hay con respecto al oxígeno y qué tanto carbono y oxígeno con respecto al hidrógeno. Esas proporciones. Si en este caso, en los hidratos de carbono, si yo tengo un carbono, tengo que tener un oxígeno, pero el hidrógeno va a doble, es el doble. Significa que si yo tengo un carbono y un oxígeno, tengo que tener 2 hidrógenos. Eso siempre se mantiene esa proporción, salvo esa proporción cambia cuando utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos disacáridos o polisacáridos, porque la proporción cambia porque al unir una molécula con otra, se tiene que perder algo, se pierde uno de los elementos para poder dar espacio que se unan las moléculas. Ya vamos a ver más adelante, pero cambia esa proporción, pero normalmente se mantiene, y especialmente se va a mantener entre el hidrógeno y el oxígeno. Por eso es que la fórmula típica del agua es H2O, y se mantiene 2 hidrógenos por un oxígeno. Y el H2O, que en griego significa hidros, ¿verdad? Es lo que le da el término hidrato, ¿verdad? Y ser, llamarle un elemento basado en el carbono, se llama carbohidratos o hidratos de carbono, ¿verdad? Porque aquí lo que veríamos es la fórmula del agua, H2O, ¿verdad? 2 hidrógenos, un oxígeno, ¿verdad? Y hay una relación entre un carbono, un oxígeno y 2 hidrógenos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, son compuestos orgánicos más abundantes de la naturaleza. Eso es claro. Solo pensamos en la pared celular de las plantas. Las paredes celulares de las plantas están en todos lados. Por ejemplo, este suéter es de algodón. Ahí hay paredes, ahí parte de las paredes celulares, hay celulosa ahí. El papel, hay celulosa. Azúcar. La madera, azúcar. Ahí hay hidratos de carbono. O sea, pensemos en todas las plantas que hay en el jardín, en las plantas que hay en los bosques, si tenemos vista a una montaña, todos los árboles que están en esa montaña que nos estamos viendo, o imaginemos una montaña llena de árboles, o una selva tropical, o esos bosques de coníferas de ahí del norte de Siberia, del norte de Europa o de Canadá, todo eso contiene, en sus paredes celulares contiene azúcares polisacáridos y otros, ¿verdad? Pensemos en los alimentos que nos comemos, en la papa, en las tortillas, en el trigo, en el pan que hay en la casa, o fideos, todo eso contiene azúcar. Por eso es que son los alimentos más abundantes de la naturaleza, pero también tiene una razón de que es lo más abundante. Energéticamente es lo primero que la planta produce durante la fotosíntesis, azúcar, es lo primero que se genera. Ya después se utilizarán eso a través de otras cadenas metabólicas para producir proteínas, para producir ácidos nucleicos, para producir grasas, aceites, ceras y otras cosas que son llamados lípidos. Esas son las cosas entonces que tenemos que comprender nosotros dentro de este proceso, para comprender muy bien el asunto. Entonces, los azúcares son la primera cosa que se produce a través de la fotosíntesis. Y es la fuente de energía primaria para todas las cadenas alimenticias de la Tierra. Entonces, por eso son tan abundantes en la naturaleza, son súper abundantes, están en todos lados, ¿verdad? Y como son más baratas de producir, pongamos entre comillas, para una planta, es lo que abunda, ¿verdad? Es más barato comprar unos fideos que comprar carne. La carne tiene mayormente proteína y los fideos tienen carbohidratos, ¿verdad? El problema en países como el nuestro, y eso tiene que ver con nosotros como agrónomos, en este caso, es que estas proporciones están muy desbalanceadas. Nuestros niños comen muy poca proteína y mucho azúcar, muchas azúcares, ¿verdad? Nos han inundado también el mercado, lamentablemente, y eso son cosas que ya ustedes van a ser padres o madres, tienen que tenerlo en cuenta. Balancearle a los niños su alimento. Porque uno va, y tristemente avalado por el gobierno de Guatemala,
las escuelas y lo que venden son aguas gaseosas llenas de azúcar, pollitos o panitos, ¿verdad? Cargadísimos de azúcar, dulces, todas esas cosas deberían estar prohibidas en las escuelas, ¿verdad? Lamentablemente también viene el tema del poder adquisitivo y entra un niño a una escuela y lleva unos cuantos centavitos si es que lleva dinero y lo que le alcanza es para comprarse algo barato hecho de azúcar, ¿verdad? Entonces hay un desbalance. En cambio, en países de otros países que están, especialmente los países europeos, ¿verdad?, más avanzados, pues hay una dieta balanceada con quesos, con otras cosas donde les van proteínas dentro de esos alimentos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender y tenemos que es parte de nuestro negocio como agrónomos, es centrarle al tema también de no solo y valorar nuestra ingesta y número de calorías diarias que sí son necesarias para que un niño crezca sano, sino también en la calidad de esa energía que le vamos a dar. También energía en forma de proteínas, grasas. No, las grasas no, vamos a ver, todo en exceso es malo. Las grasas son importantes. Las grasas tienen que ver con las hormonas, tienen que ver con el cerebro, tienen que ver con funciones de neurotransmisión, etcétera. Tienen que estar ahí, están presentes. Las grasas son importantes, pero en proporciones adecuadas. Las proteínas no digamos, también el exceso trae problemas, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que balancear. Entonces energéticamente, el primer eslabón es el más sencillo, el más barato, el azúcar. Y ahí arranca todo el proceso, ¿verdad? También hay que entender, para aprender un poquito, que hay varias modalidades en que ese azúcar se presenta. Una forma es se presenta en azúcares libres, en lo que llamaríamos nosotros monosacáridos. Son azúcares, por ejemplo, la glucosa, la fructosa. Son azúcares que están ahí, que son azúcares libres, monómeros, pequeños fragmentos de azúcar. Pero es la primera, eso ya es una molécula compleja, tiene forma de anular, ¿verdad? Que pues es la primera etapa. Luego, estos azúcares se pueden unir a otra molécula de azúcar. Y quizá el azúcar más conocido para nosotros es el azúcar de mesa, la llamada sacarosa, que son dos azúcares unidas. Cuando se unen esos dos azúcares se llama un disacárido. Entonces, los disacáridos más frecuentes son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La maltosa, que es de la malta, que es un azúcar que se utiliza mucho para fermentar, por cerveza y otras. La lactosa, que es parte de la leche, que ya habíamos hablado, creo que habíamos hablado del famoso vaso de leche, no sé si con ustedes lo hablé, pero en los años, ahí por el año 2005, 2006, por ahí más o menos, el gobierno de Guatemala promovió una política de vaso de leche en las escuelas. Bueno, que un salto. Pero hay que tener en cuenta algo. No solo hablamos de la proteína como calidad, y la leche tiene mucha proteína, grasa y otras cosas. Pero hay algo importante que hay que tomar. Los mamíferos, nosotros nos incluimos en ese grupo de mamíferos. Hay ciertas edades en las que entramos a lo que se llama el destete. Nuestras madres y nuestro mismo cuerpo nos dice ya, la leche se acabó. Hay que alimentarnos de otra cosa. Eso solo mientras uno crece, los primeros 1 a 2 años máximo, en que uno toma leche. Luego, en la naturaleza, el único ser humano que es el único ser, ¿verdad? Eso, ya lo dije de una vez. El único ser que sigue tomando, el único mamífero que sigue tomando leche, más allá, incluso ni siquiera de la misma especie, es el ser humano. Tomamos leche de muchos animales, de cabras, de vacas, ¿verdad? De yaks, depende hasta de camellos, etc. Entonces, estas leches pues tienen lactosa y no estamos programados genéticamente para que la enzima, que es una proteína que degrada la lactosa, desaparezca cuando nosotros dejamos de tomar leche. Pensemos en un niño en edad escolar, un niño que entra, pongámosle, primero de primaria, 7 años, entre 6 y 7 años de edad. A los 2 años máximo dejó de tomar leche. Quiere decir que durante los siguientes años dejó de producir lactasa, que es
el azúcar que degrada la leche. Venimos y le damos a los 7 años entrando a la escuela el vaso de leche. El niño se lo va a tomar y lo estamos nutriendo muy bien. Pero, ojo, la leche le va a hacer daño al niño. Salvo que sea un niño que existe en la naturaleza, tenemos, entre nosotros hay mutantes. Y aunque no lo creamos, pues sí, hay mutaciones. Hay unas mutaciones que se dieron especialmente en Centro Europa. Los búlgaros y todo por ahí produjeron un tipo de mutación que permitió que la lactasa se produjera todo el tiempo. Entonces esta gente se toma un vaso de leche y no le hace nada. Se comen 10 pedazos de pizza y no tienen ningún problema. Se comen todos los quesos del mundo y no tienen problema. Pero nosotros la mayoría no tenemos esa mutación. Y entonces, salvo que alguien tenga esa mutación, que la heredó de alguien, de alguno de sus padres, pues la lactosa le va a hacer mucho daño. Y un niño medio desnutrido, enfermo, que llega a la escuela malnutrido y le damos diarrea, aparte de todo, no lo estamos nutriendo. Entonces, cuando ustedes toman decisiones, señores y señoritas, aspirantes a ingenieros e ingenieros agrónomos, cuando ustedes lleguen a puestos de dirigencia a nivel gubernamental o de otro tipo, tomen en cuenta esos detalles, ¿verdad? Que tenemos que analizar, que no solo es de venir y ayudar a los productores de leche, me parece una buena idea, porque eso ayuda también a despegar la industria láctea de Guatemala. La industria láctea de Guatemala se destruyó hace muchos años, mucho del hato ganadero se desplazó a Nicaragua, que era uno de los lugares que se creía con mejores condiciones, se fueron a Nicaragua y aquí nos dejaron ya muy poco ganado. Tenemos muy poco acceso a leche. También tenemos mucha pobreza en el país y nadie quiere comprar leche. Ahora, si el gobierno lo compra para darle a los niños, perfecto, pero tendría que pasar por un proceso de lactosar la leche, quitarle la lactosa para dárselo a los niños. O procesarlo de alguna manera, darles yogures, porque el yogur sí, las bacterias del yogur se comen la lactosa y entonces, aunque a veces el yogur tenga lactosa, puede tener muy baja concentración y eso pues no hace daño, ¿no? Entonces, son cositas que yo siempre les menciono, porque no solo de venir, que hay monosacáridos, hay disacáridos, no. Hay que aprender también a veces a relacionar estos detalles con cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Porque algún día vamos a tomar decisiones, vamos a estar en puestos de dirigencia, ¿verdad? No sé si en este grupo hay un compañero que dijo que quería ser ministro en algún momento, perfecto, un ministro de Agricultura, por ejemplo, que eso es un ministerio de Agricultura puede promocionar esto de la leche. Tienen que tomarlo en cuenta, ¿verdad? No solo de venir y darle a los niños leche, porque los van a enfermar por el proceso que ya no tienen esto, ¿verdad? También la calidad de alimentos que les vamos a dar a la refacción escolar, no le vamos a llevar un montón de bollitos de panitos dulces. Quizá uno, medio pan dulce para un niño dulce o panes hechos para los niños más chiquitos y mejor calidad de alimentos, ¿verdad? Incluso los frijoles, que los menospreciamos a veces, los frijoles tienen una muy buena calidad de alimento y podemos darles a los niños. Cosas como esas que son importantes, ¿verdad? Tomarlas en cuenta. Bueno, entonces los disacáridos son esa unión de dos tipos de azúcar, monómeros o dos monosacáridos. La glucosa, por ejemplo, la fructosa, forman la sacarosa. La lactosa es formada por la glucosa y la galactosa, que es otro tipo de azúcar monosacárido, y forma la lactosa. La maltosa no me viene a la mente, es glucosa y otra cosa, ¿verdad? Y luego los polisacáridos. Los polisacáridos ahí sí, son cadenas gigantescas, enormes cadenas de azúcar, que pueden ser cortas, pero pueden ser muy, muy largas. Y es la forma especialmente en que se almacena la energía en los seres vivos, en las plantas y en los animales y en los seres humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos, digamos, nosotros podemos tener azúcares, almacenados en forma de glucógeno, el azúcar está en el hígado, ¿verdad? Y en las plantas pues sería en forma de almidón.
Ya dijimos, aquí están, miren, las tres funciones que les hablaba de de los azúcares, ¿verdad? Reconocimiento, son las tres funciones que tienen especialmente, ¿verdad? Eh, Entender, por ejemplo, cuando hablamos de estructura, la función estructural, ya les hablé yo de la celulosa, pero también está la hemicelulosa, las pectinas, que también son azúcares, que estarían involucrados en la pared celular, y cuando vemos la pared celular lo vamos a hablar otra vez, ¿verdad? Pero en los animales, algo interesante también, hay polisacáridos que son estructurales. Pues hay otros, pero vamos a dar un ejemplo, la quitina. Nosotros tenemos un endoesqueleto, nuestro esqueleto está por dentro, ¿verdad? Tenemos un cuerpo óseo que está internamente, pero en algunos animales está por afuera. Los artrópodos, los famosos artrópodos, ahí están las arañas, todos los arácnidos en general, arañas y escorpiones, alacranes y todo eso. Están los famosos crustáceos, ¿verdad? Los cangrejos, los camarones, jaivas y otros animalitos, ¿verdad? También están las langostas, etcétera. Todas estas tienen un nexo. Y el azúcar estructural, que forma parte de la estructura de esto básicamente, más otros componentes químicos obviamente, es la quitina. La quitina, que es otro polisacárido, ¿verdad? Se parece un poco a la celulosa. La quitina, entonces esa es la base del cuerpo de estos animales, más otros componentes químicos que le terminan dando esa dureza, ¿verdad? a un caparazón de estos animalitos. O los insectos, por ejemplo. Los insectos también tienen un exoesqueleto formado por quitina. Algo interesante también que hay, digámosle hablando de la celulosa. Hace varios años, todavía hace algunas décadas, se hablaba, cuando uno tenía un libro de botánica, en la botánica, que es la ciencia que estudia las plantas, se involucraba o se incorporaba a los hongos. Los hongos pertenecían al reino vegetal en algún momento. Y lo que pasó fue que pues hay cosas por las cuales se sacan a los hongos de este grupo. En primer lugar, no fotosintetizan. No tienen fotosíntesis. Segundo lugar, aunque tienen pared celular, y eso es algo importante, no solo las plantas tienen pared celular, también los hongos tienen pared celular. Pero lo interesante del hongo es que el hongo no tiene celulosa dentro de sus componentes químicos, tiene quitina, como de los animales crustáceos, los artrópodos, ¿no? Y ahí viene esto, que el hongo se parece en algunas cosas a una planta, en estructura en general, pero no en la estructura química. Y se parece a los animales por los componentes químicos que tienen. Entonces, también es algo importante entender que en los hongos también existe quitina como uno de los componentes químicos de su pared celular. Y por eso es que por estas formas en que los hongos se alimentan, que no producen no fotosintetizan y que tienen componentes químicos muy distintos al de las paredes celulares de las plantas, fueron expulsados del reino y se convirtieron en un reino aparte, el reino fungi, el reino de los hongos, ¿verdad? Tienen esa capacidad. Bueno, y aquí vendría la otra función. La función con glucoproteínas, por ejemplo, es una función de reconocimiento químico que está en la membrana celular, pero también en la pared celular de las plantas. Entonces, estas glucoproteínas son las antenitas de vinil del chapulín, ¿verdad? Son las que detectan las condiciones químicas externas y transfieren información, internas también, transfieren información a la célula internamente. Y por último, la forma de almacenamiento, que es lo que más reconocemos, ¿verdad? Reconocemos que el almidón está presente en las papas, en yucas, en muchos compuestos químicos, pero también nosotros mismos tenemos una forma específica muy parecida al almidón, que se llama glucógeno, que almacenamos especialmente en el hígado. Y cuando necesitamos energía, porque la energía no va a pasar esa gran cadena de biomoléculas, ese polisacárido,
El almidón no va a pasar de una gran cadenota para poder entrar a descomposición, digamos, de proceso de respiración celular, el proceso catabólico de romper la molécula de azúcar, sino que tiene que ir en monómeros de azúcar, en monosacáridos. Entonces, en este proceso entra un grupo de enzimas que rompen la molécula ya sea de glucógeno o de almidón, y esas pequeñas partículas de azúcar o moléculas de azúcar pues ya entran al proceso de respiración celular. Ya vamos a ver también en su momento la respiración celular y la fotosíntesis, ¿verdad? Algunas cosas que hay que entender y comprender de los azúcares, que son puntos clave, que son importantes metabólicamente. Ya vimos, ¿verdad? Primero, la primera cosa que se forma del metabolismo de las plantas es en la fotosíntesis son azúcares. Pero también para nuestra forma, para nuestro vivir, para nuestras funciones vitales necesitamos energía. Esa energía es la que se toma de la molécula de azúcar, pasa por el mitocondria, se rompe y se metaboliza el azúcar y se produce una alta concentración de energía. Entonces, esto no vamos a entrar a detalles, son kilocalorías por mol. Lo vamos a solo pasadita. Esto significa que hay alta energía ahí. Se produce una energía que es importante como fuente de energía en los seres vivos. Esta energía va a estar, por ejemplo, contenida en los ATPs, y esos ATPs ya vamos a ver después cómo funcionan más adelante. Lo que quiero decir es que al metabolizar esas moléculas de azúcar se convierte en una energía concentrada que sirve para las actividades como pensar, cómo caminar, cómo hablar, cómo movernos, cómo observar cosas, ¿verdad? Se necesita energía. El cerebro ahorita está consumiendo ATPs para eso. Mi cuerpo está produciendo ATPs está absorbiendo esos ATPs para moverme, etc. Ya después vamos a ver cómo funciona más o menos eso. Y por qué al ATP se le llama la moneda energética del cuerpo. Es como el combustible que al final de cuentas funciona. No es tanto el azúcar es la que contiene la energía, pero hasta que se metaboliza en forma de ATP es la forma energética que se necesita. Es pensar en un pozo petrolero, ¿verdad? El polisacárido sería el almidón, sería como es el pozo petrolero, saca uno, sale de un monómero de azúcar, que sería el petróleo crudo, y luego cuando pasa por la fábrica es que se convierte en gasolina, en diésel y otras cosas para que funcionen las máquinas. Y es exactamente lo mismo. Bueno, algo que quiero mostrarles es que existe algo que se llama polimerización de los azúcares. Esta polimerización, ¿verdad?, está contenida, es la forma en que se van agrupando las moléculas. Pues la polimerización puede ser un disacárido, este es el caso de la sacarosa, nuestro azúcar de mesa. Contiene una molécula de azúcar de 6 carbonos y una molécula de azúcar de 5 carbonos. En este caso es la glucosa y este caso es la fructosa. Esto forma el azúcar de mesa de lo que tenemos nosotros ahí en la cocina, en la mesa con la que endulzamos el café, etc. ¿Verdad? Son los enlaces, y también hay que entender algo. Hay dos formas de enlace generales. La forma que se le llama enlace alfa, observen estos hidrógenos aquí. La forma alfa, que también está aquí contenida en un polisacárido como la amilosa. Esta amilosa es parte de lo que forma el almidón. El almidón está formado por dos tipos de azúcar, amilosa y amilopectina. Ahí lo vamos a ver después. Observen los hidrógenos estos. Esto es el enlace alfa. Y luego vendrían los enlaces beta. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Miren la amilosa y miren la celulosa. Y también la terminación osa me está diciendo que es una forma de nomenclatura antigua que se utilizaba para nombrar los azúcares. Entonces la terminación osa me dice que es un azúcar. Entonces la celulosa, que forma parte de la pared celular, es idéntica al almidón, a la amilosa.
Pero ¿dónde radica la diferencia? En sus enlaces. Observen los hidrógenos ahora aquí. Están volteados. Hubo un viraje de la molécula. ¿Qué importancia tiene esto para la vida? ¿Qué importancia tiene para las plantas que son nuestro objeto de estudio? Recordemos que los agrónomos trabajamos con 4 cosas, ¿verdad? La sociedad, la planta, el agua y el suelo. Entonces, nuestras plantas son importantes, pero veamos algo, esto. Aquí lo que hubo fue un cambio. A eso se le llama enlace beta. Estos hidrógenos cambiaron de posición. ¿Qué importancia tiene esto para la vida? Bueno, que para romper estos enlaces y liberar esta molécula de glucosa, que es la que va a entrar al proceso de degradación bioquímica para producir energía en las mitocondrias, se necesita un cuerpo enzimático muy específico. Ese cuerpo enzimático o ese tipo de enzima no lo producimos nosotros ni nuestras bacterias en el cuerpo. Algunos organismos, como las polillas que se comen la madera, tienen bacterias que tienen la capacidad bioquímica de romper las moléculas de celulosa. Algunos hongos producen esto para degradar la madera y comérsela, liberar el azúcar. Y bacterias que están en el ambiente que pueden degradar básicamente esto. Esa es la razón por la cual la naturaleza, Dios, la inteligencia suprema, que ustedes quieran, las plantas, decidieron que esta molécula era la importante para producir la madera. Para estar en la pared celular de las plantas. Porque forma esa estructura que es difícil de degradar. No quiere decir que no se degrade. Por eso es que un árbol que haya sido, árbol que murió, Inge, al final de cuentas, con el tiempo se va a degradar. Sí, dime. si me voy a desconectar y me voy a volver a reconectar, lo que pasa es que ya no lo estoy escuchando muy bien. Lo que es. No sé si solo yo soy. ¿Solo sos vos o vamos a ver a alguien más? Vamos a poner partes, no tengo aquí el chat. ¿Alguien más tiene problemas? Yo, ingeniero. Pero van a entrar y salir, no sé si no es el problema de... Ya va a terminar la clase, tratemos de aguantar. Regresen, sálganse y regresen, por favor. Vamos a probar si es su conexión, o si no voy a probar a volverme a conectar de otra manera. Ok. Los que no me escuchan bien, salgan y regresen, por favor. Voy a esperar un ratito aquí para que regresen y sigo con la plática. No sé si alguien quisiera comentar algo para mí. Una pregunta. Dime. ¿Solo esos 2 tipos de moléculas existen o hay más? ¿De qué tipo? ¿De moléculas o de enlaces? De enlaces, perdón. Son los típicos. No sé si hay otro tipo de enlace, honestamente, pero digamos que son los más frecuentes. En este caso, los enlaces B. Ahora voy a verificar. Muy buena pregunta. No me ha hecho la pregunta esa. Vamos a verificar. Ahora y revisamos. Pero gracias por estar aquí. Vamos a ver si hay más enlaces. Ok, seguimos entonces. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Pues el compañero me preguntaba hace un momento si había más enlaces. No sé. Vamos a ver si hay otro tipo de enlaces, ¿verdad? Pero digamos que vamos a explicar eso. Sí, Kevin. Una pregunta, Inge. Es que ya no le llegó a escuchar lo último que dijo de
de acá, hablando de este enlace, o sea, del último, del alfa y Va. de que estaba hablando. Ese como Ok. por el internet ya no lo logré escuchar. No tengas pena, yo te lo voy Ya a lo repetir. escuché. Muy bien. Disculpe, Ige. No tengas pena, está bien, no, sí, preguntar, ¿no? Aquí mejor preguntar y no después quédate con la duda. Perfecto. Miren, pues regresamos aquí. Esta es la amilosa. Voy a ver si lo voy a ampliar un poco para que veamos, se parece mucho. ¿Verdad? Esta es la amilosa. Los hidrógenos están aquí. Estos son enlaces alfa, ¿verdad? Y pues pueden ser muy grandes. Este simbolito aquí como estas rayitas que se ven aquí como ondulaciones, significa que aquí pueden haber más de estas y aquí más de estas y puede ser una cosa de 100.000 unidades de estas o más. Ok, pues tomamos un fragmento y aquí está montada, son moléculas de glucosa una tras otra, tras otra, tras otra, ¿verdad? Con enlaces. Ok, ahora veamos la celulosa. Básicamente la misma molécula, pero hay un pequeño cambio. ¿Sí? Esto hace muy difícil que nosotros podamos consumir. Que nosotros podamos consumir esto. ¿Ah? Por ejemplo, cuando han habido grandes hambrunas en lugares, incluso catástrofes o cosas derivadas por el hombre, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente consumía palitos de algunas plantas porque tenían ciertas sustancias azucaradas, pero qué importante hubiera sido tener en su momento alimentos derivados de los árboles, por ejemplo, que eran abundantes en su momento. Sí, dime, Eri, o quién Yo, ¿qué significa esa dime, línea que está al final de indígena? perdón, Que están en esa los línea, sistemas, con estas curvas. líneas. Ajá. La línea con curvas que está al final. Esto es lo que les decía, que son por ejemplo, eso significa que esto continúa. Aquí para acá pueden haber un montón de moléculas de estas iguales y de aquí para acá otro montón de moléculas iguales. Eso es como decir que aquí cortamos, es un fragmento de una molécula larguísima que puede empezar con una molécula aquí a la izquierda o pueden ser 100, 200 o 1000 moléculas iguales de azúcar. Y aquí también continúa con una o muchas. Eso significa que hay una continuación aquí. O sea que lo que me dice aquí es que aunque yo estoy viendo este pedacito de molécula, quiere decir que esta molécula es más grande, tanto hacia la derecha como a la izquierda. Estamos en una cadena larguísima. Eso es lo que me dice esa nomenclatura, ¿verdad? Esas formas de leer. Bueno, entonces, tanto el almidón como la celulosa son idénticos, a excepción de que hay pequeña variación, pequeño giro en el enlace. Y entonces esto hace por eso es que las moléculas la bioquímica es tan amplia en cuanto a cantidad de moléculas, porque podemos tener exactamente lo mismo o aparentemente lo mismo, pero un pequeño cambio que haya y ya no es lo mismo. Estos azúcares, como digo, imagínense en una selva tropical uno sin hambre, porque la gente, por ejemplo, que conquistó nuestra selva, no crean que hoy, lamentablemente, está ahí en el Petén, está lleno de potreros, ahí el área de Ixcán, el norte de las Verapaces, lleno de potreros, antes había unas selvas inmensas ahí, pero hay que ver el otro lado, la gente de esas tierras, ¿verdad? Si le podemos llamar, pues como gente que nos gusta proteger la naturaleza y todo, pues es un poquito chocante, pero pensemos en la gente. Hay gente que la subían en barquitas, en lanchas, y por río Sumacinta, perdón, los iban a dejar ahí en la selva. Y ahí ves como que comes, tenés que botar el bosque para poder sembrar maíz, tenés que pelearte con alimañas que hay en el bosque, serpientes. No sé si en ese momento eran un peligro los animales como la jaguar, no creo que hayan sido un peligro nunca, pero porque parece que no hay
El jaguar no es un animal que el humano en general, ¿verdad? Pero hay serpientes, hay enfermedades, la gente ahí sufrió un montón. La gente que vemos hoy es sobreviviente de un montón de cosas que pasaron durante los años, especialmente de los 70 para acá, los años 70, que empezó a poblarse el Petén, o repoblarse, porque durante los mayas, pues sabemos que existían, ahí estuvieron los mayas, pero después quedaron 900 años de silencio en la selva y luego apareció el hombre de nuevo, conquistando eso. El asunto está en que para poder producir, imagínense, gente que murió de hambre, porque una plaga y se acababa el maíz y no tenían que comer. Si hubieran podido comerse las cañas del maíz, hubieran podido comerse la madera que había, que tenían, ahí hay azúcar, pudieron haber sobrevivido. Sin embargo, no se puede tomar el azúcar de los árboles y comer. Claro, sí se puede hacer. Uno puede meterse a un laboratorio químico, meter compuestos químicos y degradar y sacar el azúcar. De hecho, hay quienes han probado incluso hacer literalmente, porque siempre se usa madera para fermentar o producir, por ejemplo, los famosos rones, añejar los rones y otros. Sí, se utiliza madera, pero no es la madera en sí, sino los compuestos de la madera. Pero hay quienes han metido incluso a procesar madera como tal para producir azúcares y producir licores a partir de eso. Lo que pasa es que es muy caro para si alguien inventa algo, esos los que van a agroindustrias, ustedes inventan algo que puede hacer barato esto, abarate esto, podría ser un boom para el tema de seguridad alimentaria, porque los árboles podrían proveer de azúcar a los seres humanos, ¿verdad? Pero eso no ocurre ahorita. Entonces, ahorita tenemos un problema de que esto, no problema, sino que digamos que esto no se puede comer. Pero curiosamente esto sí se puede comer. Mi cuerpo, mis bacterias y lo que tengo encima pueden romper esto, liberar estos azúcares, se van por el torrente sanguíneo. Si no los consumo, los almaceno en forma de glucógeno, y si se va, pasa a otras cadenas metabólicas, se convierte en grasa, etc. Y si no, pasa a la célula, entra al mitocondrias y se liberan ATP si me permiten moverme. Pero una pequeña variante como esta ya no hace imposible esto. Entonces, ciertas bacterias, hongos y otros pueden degradar esto, pero no son muchos microorganismos que lo pueden hacer, ni muchos organismos. Por eso es que las plantas escogieron esto para que forma parte de sus paredes celulares. O sea, esas biomoléculas, porque les permiten estabilidad por muchos años. Por eso es que un árbol que se cae ahí en el bosque, ¿verdad? Hay árboles, eran la edad que voy teniendo yo, en el año 95 97 andábamos en la Sierra de las Minas. Hubo en los años más o menos principios de los 90, hubo madereros que entraron y cortaron unos árboles gigantescos que habían ahí. Y estaban, pues, como era ilegal, les cayó la policía y bueno, se volvió un relajo, pues dejaron tirados ahí los árboles. En el año 95 pasé por ahí, 97, perdón, pasé por ahí, y en los últimos años, o sea, la última vez que fui por ahí fue en el año 2017, 18, y todavía estaban los árboles ahí. Cierto, algunas pudriciones en un bosque húmedo, oscuro, pero aún estaban ahí, y posiblemente si yo llego a 30 años, si es que no tengo vida para llegar, posiblemente estén todavía los árboles ya podridos, pero todavía con una buena sin podrir. O sea, porque esto cuesta degradar. Entonces, por eso es que las plantas escogieron esto como parte de su estructura de la pared celular, porque es muy difícil degradar. Pero la diferencia química es el enlace. Este es un enlace beta y hace que sea muy estable, ¿verdad? Y por último, ya se terminó el tiempo, se nos fue el tiempo, los monosacáridos tienen esta fórmula en general, ¿verdad? CH2O, si se dan cuenta, aquí viene el tema del agua, miren, H2O, carbono, hidrógeno, 2 de hidrógeno, ¿verdad? Y 1 de oxígeno. 1 de carbono, que aunque no aparezca su índice aquí, es 1, ¿verdad? C1, H2 o 1, ¿verdad? Por eso es que estos se llaman hidratos de carbono, por la presencia de la relación. No es que haya agua ahí como tal, sino que hay una relación de H2O en la molécula. Entonces, pues sí, hidratos de carbono.
Ahora bien, si se dan cuenta, la glucosa la glucosa tiene 6 carbonos, ¿verdad? Es una hexosa, tiene 6 esquinas con 6 carbonos. Y si yo le pongo a este subíndice que aparece aquí 6, yo multiplico 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 1, 6. C6H12O6, esa sería la fórmula de la glucosa, ¿verdad? Si fuera una pentosa como la fructosa, sería 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5. C5H10O5 sería la fórmula, por ejemplo, de la fructosa. Eso es lo que refiere, pero siempre tiene esta proporción de 2:1 con el agua, con el oxígeno. Por eso es que se dice que se llaman hidratos de carbono. Bueno, ahorita les voy a poner el formulario de salida. Nos vemos el día de mañana sin Dios mediante. Les mando el enlace. ¿Verdad? Feliz día a todos y que tengan un buen día del cariño. Permítanme, les paso el enlace. Feliz día, pásenla bien. Ahorita les paso el enlace, perdón. ¿Qué formulario va a mandar por acá? Ahorita lo paso.